En Mateo 6:33, Jesús dice, buscad. No es una sugerencia. Buscad el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Y las demás cosas os serán añadidas. El reino de Dios no es un lugar físico. No es un lugar que tú puedas ubicar en un mapa, en un GPS. El reino de Dios empieza en nosotros. Jesús ubicó el reino de Dios en nosotros. Y el reino de Dios es para aquellos que buscan la justicia de Dios. Aquellos que quieren vivir obedeciendo, agradando a Dios. Aquellos que quieren ser de Dios. Porque en este mundo vamos a distinguir dos reinos. Está el reino del mundo, y está el reino de Dios. Nosotros observamos a gente que está en el reino de este mundo. Y no me refiero en términos físicos apenas, sino también espirituales. ¿Cómo podemos saber si alguien pertenece al reino de este mundo? Porque viven injustamente. Su relación con Dios está llena de injusticias. No tienen una relación sana, estable con el propio Dios. Pueden aparentar ser cristianos, pueden imitar conductas cristianas, pueden imitar el lenguaje cristiano, pero el Espíritu de Dios no está en su interior. Tú sabes que en este mundo existen los denominados productos piratas, ¿verdad? Imitaciones, productos que emulan a otros. Este es un cuidado que hay que tener dentro de la iglesia para que tú no seas un emulador. No aprendas conducta o hábitos cristianos sin ser de Dios. Esto pasaba conmigo. A mí me gustaba venir a la iglesia, me gustaba participar de las reuniones, me gustaba convivir en comunidad dentro de la iglesia, me gustaba estar con los pastores auxiliares, pero cuando yo escuchaba la palabra de Dios y yo hacía un análisis de mi propia vida, es muy importante que cada uno se analice. Es muy importante que cada uno haga una supervisión de sí mismo. Yo observaba que había una gran distancia entre testimonios verdaderos, genuinos, de personas llenas del Espíritu Santo, y lo que yo vivía, lo que yo era. Yo me esforzaba, hablaba, procuraba tener hábitos cristianos, pero yo no era. Y eso me frustraba, el no ser. El no ser de Dios me frustraba. ¿Por qué? Porque cuando salía de la iglesia y volvía a mi ambiente de toda la vida, mi barrio, mis colegas, mi familia, salía quién era yo en realidad. Mis injusticias brotaban. Mi carácter brotaba. Mis pecados me volvían a esperar. Y te puedo garantizar que eso era tremendamente frustrante.
era muy decepcionante, porque yo no era salvo. Yo no era salvo, yo no era nacido de nuevo, yo no había tenido un encuentro con Dios, no había tenido todavía el Espíritu Santo. Y eso que había mucha gente en la iglesia, por no decir todos los que me conocían, que tenían buen concepto de mí. Sí, tenían buen concepto de mí, pero yo no me engañaba a mí mismo. Entonces yo escuchaba, veía a los demás y yo decía, hay algo que está mal. Yo no tengo el mismo espíritu de ellos. Yo hasta me esfuerzo en estar en comunión con ellos, pero en realidad ellos son ellos y yo soy yo. Hay un abismo que nos separa. ¿Sabes cuál es ese abismo? El espíritu. Ellos tenían el espíritu de Dios y yo no lo tenía. Entonces no había comunión. No había choques. Y yo regresaba a mi realidad cuando salía de la iglesia. Qué frustrante era, qué decepcionante era, qué doloroso era. Porque os voy a confesar una cosa, hacer ese esfuerzo cansaba. Hacer ese esfuerzo cansaba. Porque una cosa es esforzarse en ser y otra cosa es ser con naturalidad. Qué esfuerzo tan grande, tan agotador y cuánta frustración había en mí. Ahora tú vas a entender cuando Jesús dice en el versículo 25, Juan 11, 25, lo siguiente. Juan 11, 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Por qué Jesús está hablando estas palabras? Porque aquellos que están en el reino de este mundo están muertos, como yo estaba muerto, muertos en sus delitos y pecados. Yo estaba muerto. Mis pecados me habían sentenciado. ¿Cómo tener vida? Yo tenía que convertirme. Yo tenía que entregarme. Yo tenía que tomar una decisión. Aprendamos una cosa, entregar la vida a Dios no es cuestión de sentimiento. Entregar la vida a Dios es cuestión de decisión, no de sentimientos. No podemos esperar sentir algo, sentir una voluntad, sentir un toque, una sensación, una emoción. No. Hay gente que dice, Dios, aquí estoy esperando a que tú cambies mi vida. No. Hubo un día que yo me presenté delante de Dios sintiéndome la peor criatura que había sobre la faz de la tierra. Me sentía indigno, sucio, miserable, mezquino. Me sentía un problema viviente, sin solución, desahuciado, porque yo hacía lo que no quería y el bien que quería no podía. Y yo confesé mis pecados, confesé mis errores, confesé mi debilidad. Me quité la máscara, dejé de luchar en contra de la palabra de Dios, dejé de luchar en contra del propio Dios para empezar a luchar en contra de mi propia carne, revistiéndome de Dios, despojándome de mi voluntad y diciendo, Señor, yo necesito tu salvación. Fue en ese momento cuando el bautismo en las aguas recobró para mí un verdadero significado. En las aguas morí para el mundo. En las aguas me despojé de mi naturaleza, de mis secretos, de mis manías. Morí, pero morí para vivir una vida nueva.
Morí para vivir en el Señor Jesús. Morí para el pecado. Reviví para Jesús. No sé si veis, si entendéis la diferencia. Porque el que vive para el pecado, muere para Dios. ¿Y sabes qué pasa? Transcurso del tiempo, quien no nace de nuevo, quien no tiene un encuentro con Dios, se cansa, se aburre. En la iglesia pierde su placer, ya no se siente a gusto. Más tarde o más temprano, su propia carne, su propia voluntad chocará en contra de las cosas de Dios. Tanto es que va a preferir la vieja vida que la nueva que Dios le da. Y eso ocurre. Eso suele ocurrir. Gente que mira hacia el pasado y suspira. ¡Ay! Anhela la vieja vida. Anhela el viejo yo. Anhela los vicios. Anhela carne. Y cuando mira hacia atrás, le está dando la espalda para Dios. Fíjate lo que encontramos en Lucas 16, 16. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. Las buenas nuevas del reino de Dios. Todos se esfuerzan por entrar en él. Todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, para entrar en el reino de Dios, hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Hay que quebrantar el propio yo, la propia carne, la propia voluntad para rendirse a Dios. Y ahí es donde muchos chocan con su orgullo, chocan con sus propias conjeturas, su propia carne, porque dicen yo soy así y nadie me va a cambiar. Yo soy así, no voy a cambiar. Yo hago lo que quiero, hago lo que me da la gana, lo que me complace, lo que me gusta, lo que me deleita. Pero cuando todo eso es contrario a Dios, tienes un problema. Tienes un problema. Y de nada sirve buenas obras, de nada sirve caridad, de nada sirve ser un emulador. Si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. ¿Y cómo saber entonces realmente que uno es de Dios? Tú ya escuchaste aquellas palabras que decía Jesús, que por los frutos se conoce el árbol. ¿Sí? Fíjate lo que encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 15. Fíjate muy bien a quién se dirige. Si se dirige a personas que supuestamente eran profetas y eran siervos, ¿vale? Y fueron reprobados, imagínate los demás. Por eso dice, cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vale, esto es una advertencia para no ser engañados, como también es una advertencia para que nosotros no lo seamos con nosotros mismos. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Si tú no sabes qué son los abrojos, son esas plantas silvestres espinosas que hay en el campo. No, de esas plantas, de los espinos, uno no puede recoger frutos agradables ni frutos dulces. Así, todo árbol bueno
da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué significa esto? Quien no es nacido de nuevo, quien no se convierte, quien no tiene el Espíritu de Dios, está colocando en riesgo su propia salvación. Colocando en riesgo su propia salvación y su propia comunión con Dios. Y dice en el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Observa que Jesús está hablando de frutos, no está hablando de obras. Las obras no son lo más importante. Lo más importante es quién soy. El Espíritu que está dentro de cada uno. ¿Tú sabías que históricamente grandes asesinos, grandes delincuentes, grandes terroristas y criminales a veces son muy amados en determinados lugares porque hacen grandes obras de caridad? Atormentados por su conciencia, quieren ser grandes benefactores. Si por un lado roban, matan, si por un lado destruyen vidas, familias con el narcotráfico, con el terrorismo internacional, promoviendo guerras, esto y lo otro, en otros lugares quieren ser grandes benefactores para aliviar su conciencia. Eso no sirve. Esas obras no sirven. No sirven. Esas obras no sirven. Por eso Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad del Padre es vivir en justicia, ser de Dios, buscar la salvación. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos pensaban que eran ellos, pero es el nombre de Jesús. Por eso, nunca te dejes tampoco engañar por grandes milagros ni grandes obras. No es el hombre, es Dios. No es el hombre. Entonces les declararé, jamás os conocí. Jamás, nunca estuve con vosotros. Nunca, jamás os conocí. Sois verdaderos desconocidos, extraños, forasteros. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Pero si tú no sabes iniquidad, es la justicia. Ellos hacían obras, pero eran injustos en su relación personal con Dios. ¿Por qué nosotros estamos hablando esto? Porque queremos que haya un gran derramamiento del Espíritu Santo. Queremos que haya una renovación espiritual. Queremos que haya personas salvas, personas convertidas, personas realmente hijas de Dios. Queremos tu propia salvación. Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere convertirte en una nueva criatura. Dios quiere llenar tu vacío. Dios no quiere que tú vivas esforzándote en ser, porque Dios quiere que a través del Espíritu Santo, con total naturalidad, tú seas. Dios no quiere que
tu estancia en la iglesia, en un ambiente cristiano, tenga fecha de caducidad. Dios quiere compartir contigo la eternidad. Si el vídeo de hoy te ha ayudado o crees que puede hacerlo con alguien, pues compártelo, ¿de acuerdo? Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Hasta la próxima.